Bueno, buenos días a todos los que están ingresando. Por favor, cierren el micrófono a aquellos que no vayan a consultar. Déjenlo cerrado, a no ser que tengan alguna consulta, lo abren y consultan. Si no lo cierran, así no se escuchan ruidos externos. Me confirman de vuelta si está saliendo todo bien, se escucha el audio, se ve la pantalla, todo normal. Sí, profe, se ve todo y se escucha bien. Bueno, habíamos terminado, creo que, recuérdenme, habíamos visto media aritmética, mediana y moda, creo que hasta ahí habíamos llegado, o habíamos visto más media. Profe. Hasta ahí. No, hasta moda. Hasta moda. Bueno, continuamos entonces con el tema. Recuerden que estamos en la categoría de medidas de posición, que nos indican dónde se centralizan los datos, dónde se ubican, y dentro de esas medidas de posición, las tres que vimos, media aritmética, mediana, moda, corresponden a las medidas de tendencia central. Son medidas de tendencia central. Ahora, hay otras medidas de posición que no son de tendencia central y que reciben el nombre de fractiles o cuantiles, ¿sí? Vamos a ver, dentro de estos fractiles o cuantiles, vamos a ver unas medidas que se llaman cuartiles, dividen a la distribución en cuartos, así como la mediana la divide en dos partes a la distribución. Bueno, los cuartiles la dividen en cuatro partes, y después ya vemos los deciles y los percentiles. Bueno, los cuartiles dividen en una distribución, o sea, el conjunto de datos lo dividen en cuatro partes. Así como la mediana es un valor que supera a casi el 50% de los datos, y es superado por casi el otro 50% de los datos, bueno, entre cuartil y cuartil vamos a tener un 25% de observaciones prácticamente, ¿sí? O sea que estos cuartiles van a ser tres: cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3. Entre esos tres cuartiles, la distribución se divide en cuatro partes iguales, ¿sí? Obviamente que cada cuartil se calcula de una manera específica y tiene su respectiva interpretación.
Bueno, como la mediana, así como calculaban la mediana, tenían que saber si la serie era par o impar. Luego ordenaban la serie para calcular la mediana. Primero encontraban la posición donde iba a estar la mediana y luego veíamos el valor de la mediana. Bueno, acá pasa algo parecido, ¿no? Es decir, depende si la serie es par o es impar, vamos a utilizar una manera de calcular el cuartil u otra, y obviamente previamente hay que ordenar la serie, ¿sí? Entonces, están viendo allí en la pantalla, cuando la serie es par, al cuartil lo podremos calcular de la manera que dice allí, ¿no? K por n sobre 4. ¿Qué es lo que va a ser K? Bueno, K va a ser el cuartil que uno quiere calcular, ¿sí? Y n sobre 4, recuerden que la mediana se dividía n sobre 2, ¿no? Bueno, acá va a ser sobre 4, porque estamos trabajando con cuartos, ¿sí? En el caso de que la serie fuera impar, por allí se aplica la otra formulita que también lo abajo, que dice K por n más 1 sobre 4, ¿sí? Entonces, en el ejemplo que plantea, hay 8 observaciones, 8 personas con las alturas. Obviamente hay que ordenar la serie, si tuviéramos que calcularlo en formato manual, ¿no? El Excel tiene la función que la calcula, así como el Excel tiene una función que calcula la media, la mediana, la moda, hay funciones que calculan los cuartiles, ¿sí? Entonces, manualmente ordenaría la serie, fíjense que ahí ya la tienen ordenada la serie. Al aplicar la fórmula, ¿qué vamos a obtener? Bueno, según el ejemplo, queremos obtener el tercer cuartil, ¿no? Entonces, al aplicar la fórmula, lo que vamos a tener es en qué posición va a estar el tercer cuartil. Fíjense que reemplazamos K por 3, porque es el tercer cuartil que queremos calcular, por 8 sobre 4. 8 es la cantidad de observaciones, 4 significa que dividimos la distribución en 4 partes. Entonces, eso me da la sexta posición o el orden 6. No me da el valor del cuartil, me da la posición en la que va a estar el cuartil. Entonces, si la serie está ordenada, en la sexta posición tenemos el valor de la variable 1,70. Entonces, ese sería el tercer cuartil, 1,70. ¿Cómo lo interpretamos? Bueno, no se olviden que entre cuartil y cuartil yo tengo un 25% de observaciones. Entonces, debajo del primer cuartil tengo el 25% de los datos. Entre el cuartil 1 y el cuartil 2 tengo otro 25%. Y entre el cuartil 2 y el cuartil 3 tengo otro 25%. Quiere decir que debajo del tercer cuartil tengo casi el 75% de los datos y por encima tengo el 25% restante. Entonces, a la hora de interpretar, podemos interpretar como dice allí, ¿no? Que casi el 75% de las personas miden menos del valor que me dio el cuartil, en este caso 1,70. ¿Sí? De esa manera se interpretan los cuartiles. Si hubiera calculado el primer cuartil, bueno, podría decir casi el 25% de las personas miden menos de el valor que me dio el primer cuartil. Bueno, tengan en cuenta que la mediana debería coincidir con el segundo cuartil. O sea que debería Fe, tener... Sí, pregunte. una consulta. ¿El número 3, o sea, el cuartil 3, lo ponemos, digamos, o sea, lo elegimos nosotros o es por algo en particular? No, eso va a depender del cuartil que usted quiere calcular. Yo en el ejemplo propuse calcular el tercer cuartil. Eso me refería. Listo, gracias. Si en un parcial le llevo a pedir calcula el primer cuartil, ahí iría un 1. Si le pido calcular el segundo cuartil, iría un 2. Depende del cuartil que usted quiera calcular. ¿Sí? Ahora, no hay una... Profe, hay gente en la sala de espera. Bueno, lo habilitamos. Gracias. Tengan en cuenta que no hay una unificación en la forma de calcular cuartiles, ¿sí? Por ahí van a ir a diferentes bibliografías y van a ver que hay diferentes formas. Por ahí ustedes lo calculan por un método y van a un libro o alguien nos respondió de otra manera, lo calculó de otra manera, entonces el valor numérico difiere un poquito. Bueno, hay como diferentes criterios a la hora de calcular un cuartil, no está unificado, digamos, ¿no?
Inclusive creo que el Excel, si no me equivoco, el Excel tiene, las nuevas versiones de Excel tienen como dos funciones que calculan cuartiles. Una incluye el valor, otra no lo incluye, bueno, hay versiones diferentes. Si se fijan, yo ahora con el ejemplo que están viendo en pantalla, le voy a mostrar un criterio que siguen muchos, ¿sí? Que siguen muchos, por ahí hay varias bibliografías que toman este criterio. ¿Cuál sería el criterio? Bueno, utilicen esa fórmula que están viendo allí, no importa si la serie sea par o impar. Usan siempre K por N más 1 sobre 4. Fíjense que acá la estoy aplicando a un ejemplo de una serie par, o sea, son 12 personas, son 12 observaciones. Si vemos la pantalla anterior, deberíamos haber aplicado K por N sobre 4, según el método anterior, K por N sobre 4, porque la serie es par. Bueno, fíjense que acá en este nuevo método, que siguen algunos, también la aplica para serie par. Entonces siempre aplica la misma formulita. K, el cuartil a calcular, por N más 1 sobre 4. Bueno, obviamente que hay que ordenar la serie, como siempre. Ordenamos la serie. Pero fíjense que en este caso particular, en este ejemplo, llegué a una posición que me da con decimales, 3,25. No me dio un valor entero. O sea, no se olviden que ese valor es la posición, ¿no? La posición donde voy a calcular el cuartil 1 en este ejemplo. En este ejemplo quiero calcular el cuartil 1, por eso K está reemplazado por 1. 12 son las 12 observaciones, más 1 sobre 4. Me da orden 3,25, ¿sí? O posición 3.25. Fíjense que en la posición 3 yo tengo un 28. Y en la posición cuarta tengo un 33. Eso quiere decir, si lo analizamos un poquito, que el valor del cuartil seguramente debería estar entre 28 y 33. Como la posición que yo tengo es una posición intermedia entre la tercera y la cuarta, debería estar en 28 y 33. Y como me da más cerca de la tercera posición que de la cuarta, porque me da 3.25, o sea, me da más cerca de la tercera posición que de la cuarta, el verdadero resultado debería estar más cerca de 28 que de 33, si seguimos esa lógica, ¿no? Bueno, entonces acá se aplica una interpolación analítica para encontrar el valor exacto del cuartil. Fíjense que en el ejemplo da 29,25. Ahora, ¿cómo se llega a ese 29,25? Bueno, fíjense en la lógica recién, ¿no? 29,25 está más cerca del 28 que del 33. O sea, es razonable con la posición 3.25 que me había dado en cuanto a posiciones, en orden, ¿no? Seguimos esa lógica. Ahora, ¿cómo llegamos al 29,25? Bueno, fíjense que ahí se los explico, ¿no? Tomamos los dos valores, el 33 y el 28, y hacemos una diferencia que me da 5. Si a esa diferencia la multiplicamos por 0.25, ¿por qué 0.25? ¿Por qué 0.25? Porque es lo que me paso después del orden 3. Como el orden me dio 3.25, del orden tercero me estoy pasando 0.25, digamos, ¿no? Entonces a 0.25 lo multiplico por esa diferencia, 5, que me había dado 33 menos 28. Y fíjense que ese resultado, esa diferencia es 1.25, que se la sumo al primer límite, o sea, al 28, y de ahí es que llego al valor 29,25. Bueno, ese es un criterio que siguen algunos autores, algunos libros lo van a ver con esta fórmula. Entonces es un valor al que se llega por una interpolación analítica, digamos, cuando seguramente me da valores fraccionarios la posición, como en este ejemplo. Bueno, ténganlo en cuenta que manualmente se lo podría obtener de esta manera. Por supuesto que si la calculan por software, el software lo calculará automáticamente. Habrá que ver cuál método está aplicando el software. Bueno, en el caso del Excel, por ejemplo, si ustedes entraran a la función ayuda de esa función estadística que van a aplicar, seguramente por allí en la ayuda les suele decir qué fórmula está aplicando, ¿no? Obviamente apliquen la función y punto. Confíen en que el software está actuando bien. Por supuesto, tienen que saber interpretar. ¿Se entendió el ejemplo? Profe, si tuvieras que hacerlo manual, ¿usted cuál prefiere? Podría ser este. Es como un poquito más precisa esta interpolación. Pero digamos, no habría problema si algún alumno usa el otro método. No habría problema. Por ahí cambiaría un poquito el valor nada más.
¿Está claro? Seguramente esto ustedes en el parcial lo van a hacer con el Excel. ¿Sí? Yo se lo explico para que lo conozcan, lo sepan, pero bueno, seguramente van a aplicar el Excel, así que aplicarán en función del Excel. Pero bueno, manualmente deberían saberlo también a ver, todas las medidas que estamos calculando, deberían conocerlas, más allá de usar un software, el Excel, el Infostada, el que sea. Usted debe conocer de estadística, ¿sí? Entonces yo le enseño el método estadístico, el concepto, el procedimiento y cómo se calcula y cómo se interpreta. Después, si vamos a aplicar un software, bueno, bienvenido sea, mejor. Bueno, vamos a los deciles. Los deciles dividen a la distribución en 10 partes. Entonces, es muy parecida la forma de calcularse. Ya no vamos a entrar en tanto detalle. Muy parecida. Nada más que fíjense en que acá dividimos en 10 partes. También tenemos en cuenta si es par o impar. ¿Sí? Dividimos en 10 partes. Y bueno, reemplazamos K por el decil que queremos calcular. Como la distribución la dividimos en 10 partes, vamos a tener 9 deciles. Por supuesto que el quinto decil va a coincidir con la mediana. O sea, del quinto decil para abajo yo voy a tener el 50% de las observaciones y del quinto decil para arriba voy a tener el 50% de las observaciones. No se olviden que entre decil y decil yo voy a tener un 10% de observación. Entonces, en el ejemplo de acá plantea calcular el octavo decil. Fíjense que en el ejemplo está planteando el octavo decil. Bueno, ordenamos la serie y me da la posición 16. Si la serie está ordenada y voy a la posición 16, me encuentro que el octavo decil es el valor 30 de la variable. Acá la variable significaba edades de deportistas. Entonces, ¿cómo se interpreta esto? Bueno, como estoy calculando el octavo decil, está queriendo decir que casi el 80% de los deportistas tienen menos de 30 años y el 20% casi más de 30 años. ¿Está claro? Esa es la interpretación. Si calculara, no sé, el segundo decil y me diera 20, bueno, yo podría decir que el 20% de los deportistas tiene menos de 20 años y el 80% tiene más de 20 años. ¿Está clara la interpretación? O sea, es un porcentaje de 10 en 10 que va variando, ¿no? ¿Se entiende? ¿Queda claro? En cuanto a los percentiles, se divide la distribución en 100 partes. ¿Sí? Lo mismo, pero se divide la distribución en 100 partes. Entonces, bueno, ordenamos la serie. Fíjense en que acá se quiere calcular el percentil número 15. Bueno, al aplicar la fórmula, me da el valor 25, el percentil 15, porque la posición era la tercera, ¿no? Como me da la posición 3, yo con la serie ordenada veo claramente que en la posición 3 hay un 25, entonces ese es el valor del percentil 15. ¿Cómo interpretamos? Bueno, que por debajo de ese valor, ¿sí?, está el 15% de las observaciones. Y por encima de ese valor está prácticamente el 85% de las observaciones. Bueno, lo interpretan en base al ejercicio, ¿no? En este caso, está hablando de cantidad de vuelos semanales. Entonces el 15%, cuando mucho, ¿sí?, tiene menos de 25 vuelos semanales. Esa sería la interpretación en este ejemplo. Bueno, con esto, si no hay preguntas y no hay dudas, estamos terminando las medidas de posición. Media aritmética, mediana, moda, cuartiles, deciles, percentiles. Recuerden que las tres primeras son medidas de tendencia central, y estas otras que acabamos de ver hoy no son de tendencia central, sino son de posición, meramente de posición. ¿Sí? Y ahora que vieron esto, recuerden que cuando vimos un gráfico que era el diagrama de caja de bigote, y que ese gráfico trabajaba con cuartiles, ¿no? Se acuerdan que se formaba una caja, y la caja estaba armada con el tercer cuartil, con el primer cuartil, con el segundo cuartil o con la mediana, y me mostraba el gráfico también los valores extremos, ¿no? Entonces, con ver la caja, el tamaño de la caja, yo iba viendo la dispersión que había en los datos. Y si esa caja es muy amplia, quiere decir que la diferencia entre el primer cuartil y el tercer cuartil sería bastante amplia.
¿sí? Entonces, es algo como informativo a nivel de dispersión, ¿no? Bueno, cuando revisen aquel gráfico, revisen que ese gráfico estaba trabajado con cuartiles, ¿no? Entonces, ahora relacionen cómo se calcula el tercer cuartil, cómo se calcula el primer cuartil, qué información tengo entre los cuartiles. Yo acá entre el cuartil 1 y el cuartil 3, piensen que tenemos el 50% de las observaciones, ¿sí? El 50% central de las observaciones. No sabían que entre el cuartil y cuartil yo tengo un 25%, entre cuartil y cuartil. Entonces, entre el primero y el segundo tengo un 25%. Entre el segundo y el tercero tengo otro 25%. Entonces, entre el primero y el tercero tengo un 50% de las observaciones centrales, ¿sí? Entonces, si esa caja se va achicando en el gráfico, quiere decir que los datos, las observaciones, están cerquita o están bien agrupadas alrededor del promedio. Si esa caja se va ampliando, quiere decir que los datos están más dispersos, ¿sí? Entonces, la media no se volvería tan representativa. Bueno, analicen ese gráfico con los cuartiles. ¿Preguntas hasta acá? Bueno, con lo que terminemos de ver hoy, seguramente vamos a terminar... Profe, disculpe. Sí. En pregunta del ejercicio anterior. El 15 que... no sé si quieres subir un poquitito, por favor. A ver, no alcancé a escuchar bien, ¿me la puede repetir? No, si quieres subir un poquito, así le ve, no puedo ver el ejercicio por eso. Si quiere subir usted un poquito el anterior, el ejercicio anterior. En el cuartil anterior. A ver, voy a volver a la pantalla. Ay. No. El de recién. Estos son deciles. Claro, no, el de recién. Más abajo. Percentiles. Ese, sí. El 15 que está dentro de los corchetes, hace referencia a eso que nosotros queremos el 15%, ¿no? Hace referencia que en este ejemplo yo estoy queriendo calcular el 15º percentil. Claro. No es que siempre vaya el valor 15. Va de acuerdo al percentil que quiero calcular. En este ejemplo estoy proponiendo calcular el 15º percentil. Claro. Si yo le hubiera pedido calcule el 22º percentil, obviamente que ahí iría un 22. Claro, perfecto. Gracias, profe. Bueno, ese valor es reemplazado por el cuartil, el decil o el percentil que uno quiere calcular, ese valor K. Bueno, vamos a la medida de dispersión. Lo que les quería decir recién, con la clase de hoy seguramente vamos a terminar las medidas descriptivas, ¿sí? Y seguramente hasta allí va a entrar la primera parte del parcial que ustedes van a tener que hacer conjuntamente en el Excel, ¿no? Entonces, con lo que veamos en la clase de hoy, ya prácticamente van a tener todos los temas vistos de lo que entraría en la primera parte del parcial, y seguramente la semana que viene, probablemente, yo ya tengo condiciones de ponerle la consigna del trabajo para que empiecen a trabajarlo en grupo de hasta 5 personas y presentarlo en la fecha que está previsto en el programa, que era la primera semana de mayo, ¿sí? Entonces, desde la semana que viene van a tener prácticamente 3 semanas donde van a hacer la primera parte de lo que sería el 50% de la nota del parcial. ¿Está claro? El otro 50% va a ser individual y seguramente ya también va a ser presencial. Ya vamos a estar en clases presenciales seguramente. Y con esa otra parte del 50% completamos la nota para el primer parcial. Obviamente que van con los temas que vamos a ir viendo, ¿no? Que es probabilidad y modelo de probabilidad. Por ahora, con lo que llegamos a ver hoy, seguramente les alcanza para ver toda la primera parte aplicado con el Excel también. Bueno, vamos a la medida de dispersión. La medida de posición nos indicaba cómo se localizaban los datos, cómo se centralizaban los datos, cómo se ubicaban, ¿sí? Pero también tenemos que saber qué tan dispersos están los datos. Entonces, para eso están las medidas de dispersión o de variación. La básica, llamada recorrido o rango, ustedes ya la vieron, en realidad ya la aplicaron posiblemente. ¿Se acuerdan cuando armamos las clases, cuando armábamos los intervalos de clases? Bueno, cuando armábamos los intervalos de clase, una forma de armar las clases era calcular el recorrido de la serie, o el rango de la serie, que sería esta que están viendo ahora,
Es decir, tomar el valor máximo de la variable y el valor mínimo de la variable, hacer su resta, y eso me daba lo que se llamaba el recorrido o rango. O sea, me mide la amplitud total de la serie. Si yo ese rango lo dividía por la cantidad de clases, me daba la amplitud que debía tener cada clase, el ancho de cada intervalo, ¿se acuerdan? Bueno, entonces esa medida que utilizamos en aquel momento es esta que estamos viendo ahora, el recorrido o rango. Es una medida básica de variación. Valor máximo menos el valor mínimo. El Excel, por ejemplo, no creo que no tiene una función que calcule el rango, pero sí tiene una función que calcula cuál es el valor máximo de una serie, tiene una función que calcula cuál es el valor mínimo de una serie, y ustedes dentro del Excel pueden aplicar una fórmula que sea una resta de funciones, por ejemplo. Entonces ustedes dentro de una fórmula pueden poner funciones, ¿sí? Bueno, entonces podrán resolver el tema. Si tuvieran que calcular el rango, por ejemplo, bueno, podrían aplicar una fórmula que me reste estas dos funciones que estamos viendo, valor máximo y valor mínimo, ¿no? Siempre, seguramente, cuando se evalúe, cuando entreguen el trabajo, va a ser con aplicación Excel, por lo tanto, ustedes deberían utilizar el Excel para procesar toda la información, ¿no? Y cuando digo procesar toda la información, bueno, utilizar todas las herramientas que tiene el Excel. Cálculo de medidas, de media, mediana, moda, todo lo que sea mayor eficiencia al aplicar las funciones Excel lo van a aplicar, ¿sí? El Excel tiene funciones para contar frecuencias, se tiene que armar una tabla, etcétera, etcétera. Por eso tienen que ir trabajando con el Excel también. Bueno, bueno, ahí hay un ejemplo básico, ¿no? Tenemos una serie de valores, tenemos el valor máximo 5, el valor mínimo es 1, obviamente la amplitud total de la serie me da 4, ¿sí? Bastante simple. Hay otro rango que se lo conoce como rango intercuartil, y fíjense en que aplicábamos recién en la gráfica, ¿no? El rango intercuartil es la diferencia que hay entre el tercer cuartil y el primer cuartil, lo que le decía recién en la caja del gráfico. Bueno, fíjense que este rango, obviamente es una medida de dispersión, y me está midiendo la longitud del intervalo en el cual se encuentra el 50% central de los datos, ¿sí? Obviamente que mientras más grande sea esta magnitud, mientras más grande sea este recorrido intercuartil, quiere decir que mayor dispersión hay en el conjunto de datos. Mientras más chico sea este valor, quiere decir que los datos están más agrupados alrededor del promedio, seguramente. Bueno, fíjense que acá planteo un ejemplo. Tenemos 8 valores. Obviamente que se calcularía el tercer cuartil, que daría 12,5 según este ejemplo. Se calcularía el primer cuartil, que según el ejemplo sería 8, ¿sí? Y la diferencia sería el rango intercuartil, en este caso 4,5 unidades, ¿sí? Entonces es una medida más de dispersión o de variación. Otra medida es la varianza. Y acá sí nos detenemos un poquito. La varianza conceptualmente es el promedio de desviaciones al cuadrado con respecto a la media aritmética. O sea, la varianza conceptualmente es un promedio de desviaciones al cuadrado respecto de la media aritmética. Si el estudio que estamos trabajando, que estamos realizando, estamos trabajando con toda la población, recuerden que las medidas recibían el nombre de parámetros. ¿Se acuerdan cuando vimos la media? Dijimos que existe una media poblacional, pero si estoy trabajando con una muestra, lo que estaría calculando sería una media muestral. Bueno, acá pasa lo mismo, ¿no? Si estoy trabajando con toda la población, vamos a calcular la varianza poblacional. Y a la varianza poblacional la vamos a llamar sigma al cuadrado, como están viendo allí. Sigma al cuadrado significa varianza de una población. Y fíjense en que la fórmula que se aplica allí es lo que les acabo de decir recién en palabras. Fíjense que estoy usando una sumatoria en el numerador. ¿Una sumatoria de qué? De desviaciones al cuadrado. ¿Qué es lo que es una desviación? Bueno, una desviación es la diferencia que hay entre un valor de la variable, acá llamado x sub i, respecto de la media, en este caso mu. Entonces, lo que está dentro del paréntesis, ahí el numerador, sería un desvío.
Ahora fíjense que ese desvío está tomado al cuadrado. Entonces, si yo sumo todos los desvíos al cuadrado y lo divido por una cantidad n, que sería el tamaño de la población, lo que estoy obteniendo es un promedio. Entonces, obtengo un promedio ¿de qué? Un promedio de desviaciones al cuadrado respecto de la media. Es lo que dice la definición de varianza y es lo que dice la fórmula. Por eso esa fórmula se la conoce como fórmula teórica o fórmula definicional o fórmula conceptual. Es lo que dice la definición de varianza. Promedio de desviaciones al cuadrado respecto a la media. Bueno, fíjense que a la derecha tienen la misma varianza, pero calculada con una fórmula más rápida, si se quiere, a la hora de hacer un ejercicio, se recomienda usar esta fórmula de cálculo más rápida que la fórmula definicional. Fíjense que lo que tienen que hacer en este caso es sumar los valores de la variable al cuadrado, dividirlo en el tamaño de la población, y restarle la media poblacional al cuadrado. A nivel cálculos, es más simple trabajar con esta fórmula. ¿Y por qué? Porque, bueno, la otra, fíjense que en la fórmula definicional ustedes tendrían que tomar cada valor de la variable. Imagínense el ejemplo que tienen ahí arriba, que tienen 8 valores, ¿no? Tienen 8 valores ahí arriba. Bueno, ustedes tendrían que tomar cada valor de la variable, restarlo de la media, restarlo de mu, ¿sí? Irle elevando al cuadrado, luego sumar cada uno de esos desvíos y recién dividirlo por el tamaño de la población, y de esa manera encontrarían la varianza. O sea, el cálculo es más engorroso que usar la fórmula más rápida. La fórmula más rápida, lo único que tienen que hacer es tomar cada valor de la variable y elevarlo al cuadrado, y luego sumarlos, nada más, ¿sí? Entonces es más fácil y más rápido. Obviamente que debería dar el mismo resultado. Ahora, si la varianza proviene de una muestra, la vamos a llamar S al cuadrado. Entonces, si trabajo con una población, es sigma al cuadrado. Si trabajo con una muestra, la vamos a llamar S al cuadrado. Entonces, a ese se le llama varianza muestral. Fíjense que conceptualmente lo mismo, es una sumatoria de desviaciones al cuadrado, en este caso respecto de la media muestral, respecto de X barra, fíjense que dentro del paréntesis va X barra, ¿sí? Todo dividido en n-1. Esa sería la varianza de una muestra. Y como fórmula de cálculo rápida, pueden utilizar la que está ahí abajo, ¿sí? Sumatoria de los X al cuadrado menos tamaño de la muestra por la media al cuadrado, todo dividido en n-1. Bueno, ahí les planteo un ejemplo de cómo calcularíamos la varianza de una muestra aplicando la fórmula de cálculo rápido, ¿no? Tienen los valores de la variable, obviamente tienen que elevar al cuadrado cada valor, o sea, por ejemplo, en el primer caso tendremos 2 al cuadrado, luego tendremos 3 al cuadrado, luego 1 al cuadrado, 0 al cuadrado y 4 al cuadrado. O sea, tomar el valor cuadrado de cada valor de la variable y sumarlos. Eso sería la primera parte de la fórmula. Y luego le restamos tamaño de la muestra por la media al cuadrado. Bueno, fíjense que en este ejemplo la sumatoria me dio 30. El tamaño de la muestra es 5. La media, en el ejemplo daría 2. Tendrían que calcularla, obviamente. La media da 2. La elevan al cuadrado y dividen por la cantidad de observaciones menos 1. Eso me da un valor, que en este caso es 2,5, y fíjense que al lado dice, no tiene una interpretación útil. Entonces, ¿para qué hice tanto lío? ¿Para qué calculamos la varianza si no tiene una interpretación útil? Bueno, ¿por qué no tiene una interpretación útil? Porque estoy trabajando con valores al cuadrado, o sea, estoy trabajando con un orden superior. Entonces el resultado que llega no tiene sentido. Imagínense un ejemplo, a ver, que yo estuviera trabajando con la altura de 5 alumnos. La altura en metros. 1,60, 1,80, 1,70, o sea, 5 alturas en metros. Y les pido calcular la varianza. Piensen que para calcular la varianza tengo que elevar al cuadrado cada valor. Entonces estaría trabajando con metros al cuadrado, con alturas que no tienen nada que ver en la realidad. Entonces el valor numérico al que llego no tiene una buena interpretación. Entonces, ¿para qué lo hacemos? Bueno, porque manualmente, olvídense de los software actuales, manualmente uno debía calcular la varianza primero,
Y la raíz cuadrada de la varianza va a ser la desviación estándar, que es una medida que sí es muy importante, y la vamos a ver enseguida. La desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. Entonces, manualmente uno que hacía, calculaba la varianza, y al resultado le aplicaba la raíz cuadrada. Entonces, la desviación estándar sí tenía una interpretación útil. Bueno, ya cuando lleguemos a desviación, le termino de explicar esto. Por ahora, calculamos la varianza y llegamos a ese valor. Punto. Es una medida más de dispersión. No tiene una buena interpretación. Entonces queda pendiente. Sí tiene algunas propiedades. Así como la media tenía propiedades, la varianza también tiene algunas propiedades, ¿no? Una de ellas, básica, es que la varianza es una medida no negativa. O sea, no existen las varianzas negativas. O no existe la varianza y vale 0, o es positiva. Obviamente que fíjense en lo que dice la fórmula conceptual. Surge de sumar desviaciones al cuadrado. Entonces, si yo tengo que un desvío me da negativo, al elevarlo al cuadrado pasa a ser positivo. Entonces nunca voy a tener varianzas negativas. O no tengo variación, o es positiva. La varianza es una constante 0, obviamente que una constante no varía. Y después tienen otras dos, que son bastante útiles, así como cuando había que aplicar propiedad de media, ¿no? ¿Se acuerdan cuando vimos propiedad de media? Dimos un ejemplo que le decíamos, bueno, teníamos un cierto grupo de personas que ganaban tanta plata, ganaban tanto salario, y al mes que viene se proponía un aumento de un 10% en los salarios, y dijimos que la media se modificaba. ¿Y cómo se modificaba? La nueva media, dijimos que iba a ser la media anterior por la constante de aumento. En aquel momento dijimos, si a la media anterior la multiplicamos por 1.10, por 1,10, ya me iba a dar la nueva media subido un 10%, ¿se acuerdan? Bueno, en este caso, ¿cómo se aplicaría esa propiedad a la varianza? Bueno, la nueva varianza, luego de un aumento de ese tipo, va a ser igual a la varianza anterior por la constante al cuadrado. Esa es la propiedad. Entonces, en el mismo ejemplo planteado con los salarios, si yo le preguntara, bueno, luego de aumentar los salarios un 10%, ¿cuál sería la nueva varianza? Bueno, ustedes podrían aplicar esta propiedad que a la varianza original, o a la varianza anterior, la multiplican por 1,10 al cuadrado y están obteniendo la nueva varianza. Entonces es una propiedad de varianza. Y hay otra propiedad con respecto a la suma. Así como la media tenía otra propiedad con respecto a la suma, en aquel momento dijimos, si a todos los empleados les sumo $500, o sea, van a ganar $500 más todos los empleados, el nuevo promedio era el mismo que el anterior, sumado la constante, o sea, sumado los $500. O sea, el mismo promedio anterior más los $500 me iba a dar el nuevo sueldo promedio en dólares. Bueno, acá con la varianza, al aplicar la propiedad de la suma de una constante, la varianza no cambia. Como verán, dice que si la varianza de I le sumo una constante, la varianza no se modifica, me queda la varianza de I. Y es lógico, porque si pensamos en la fórmula de varianza de arriba, fíjense en lo que está dentro del paréntesis, ¿no? Es decir, si todos los valores, si todos los salarios, en este caso que estamos planteando, ¿no? Si todos los salarios suben $500, la media también sube $500. Entonces lo que está dentro del paréntesis sigue siendo la misma diferencia. O sea, no cambia el numerador. Entonces la varianza no debería cambiar, sigue siendo la misma que antes. ¿Sí? Bueno, estas propiedades las pueden aplicar a varianzas, son propiedades de varianza, ténganlo en cuenta. Bien, llegamos a otra medida que es la desviación estándar, que sí es muy útil, y es la desviación, es la raíz cuadrada de la varianza. Fíjense que ahí tienen sigma solo. Sigma solo significa desviación estándar poblacional, o sea, le sacamos el cuadrado al símbolo, me queda sigma solo, y eso significa desviación estándar poblacional, que obviamente la fórmula sería la raíz cuadrada de la varianza, ¿no? Fíjense que dentro de la raíz está la varianza poblacional. Bueno, entonces, en la práctica, ustedes calcularían la varianza
y luego le aplica la raíz cuadrada. Si la desviación es muestral, la vamos a llamar S sin el cuadrado, y obviamente que va a ser la raíz cuadrada de la varianza de la muestra, que es lo que tienen ahí en pantalla, ¿no? Calculan la varianza de la muestra, le sacan la raíz cuadrada y obtienen la desviación. Bueno, la desviación estándar sí es muy importante, y lo que me devuelve la desviación estándar también es un promedio, pero ya estoy trabajando en el orden de la variable, ya le saqué el cuadrado, o sea que volví a la variable al orden que tiene sentido. Entonces, acá sí tiene sentido esta medida, y me da una dispersión promedio que hay entre los valores de la variable y la media. Es decir, en promedio, ¿qué tanto se alejan los valores de la variable respecto de la media? A ver, un ejemplo. Yo tengo el curso y la nota promedio del curso es 6. Pero tengo alumnos que sacaron 7, tengo alumnos que sacaron 4, tengo alumnos que sacaron 8, tengo alumnos que sacaron 1. Es decir, los valores de la variable se alejan respecto del promedio en más unidades o en menos unidades. Bueno, lo que me da la desviación estándar es una dispersión promedio que hay entre los valores, ¿sí? Obviamente que mientras más chica sea esta dispersión promedio, más representativo se vuelve la media. O sea, quiere decir que el grupo de datos está más concentradito alrededor del promedio. Si esta desviación es muy grande, quiere decir que los datos están bastante dispersos y la media se suele volver menos representativa. ¿Se entiende el significado de la desviación estándar? Sí. ¿Queda claro? ¿Alguna pregunta? Abran el micrófono, pregunten si algo no está claro. ¿Vamos bien? ¿Se entiende? ¿Algo para aclarar? Sí, profe, se entiende. Bueno, seguimos. Bueno, por ahí se le plantea una reglita que tiene que ver con las desviaciones estándar, pero ya lo vamos más adelante, esta reglita con, seguramente con una distribución llamada distribución normal, que es un modelo de probabilidad que vamos a ver más adelante cuando veamos un modelo de probabilidad. Hay una distribución que se llama distribución normal, que es una de las distribuciones más importantes de la estadística, y tienen que ver con esto de las desviaciones estándar. A ver, le planteo un ejemplo rápido. No tomen el ejemplo que están viendo ahí con el cálculo de las desviaciones estándar. Simplemente les digo lo siguiente. Imagínense ustedes que en el grupo del curso yo estoy analizando el peso promedio, el peso de los alumnos, o sea, el peso en kilogramos, ¿no? Y digo, la media poblacional es 60 kilogramos. Y la desviación estándar me da 5 kilogramos. ¿Sí? Recolectamos la información del curso y llegamos a esos valores. Media poblacional, 60 kilogramos, desviación estándar, 5 kilogramos. Bueno, lo que me dice la distribución normal, según esta reglita que vamos a ver acá, es que si yo me alejo una vez las desviaciones estándar para un lado de la media o para el otro lado de la media, piensen en el ejemplo que estoy proponiendo, que la media es 60 kilogramos, ¿no? La media es 60 kilogramos. Y la desviación estándar, 5 kilogramos. Entonces, si me alejo una vez la desviación estándar para la derecha, el próximo valor de la variable sería 65 kilogramos. Si me alejo de la media, una desviación para la izquierda, o sea, para abajo del peso promedio que es 60 kilogramos, el valor de la variable seguramente sería 55 kilogramos. O sea, una vez el desvío para arriba y una vez el desvío para abajo del promedio. Bueno, entonces, la distribución normal me estaría asegurando que el 68% de los alumnos prácticamente pesaría entre 55 y 65 kilogramos. Si me alejo 2 unidades de desviaciones estándar para arriba y 2 unidades para abajo, no se olvide que el peso promedio es 60, entonces 2 unidades de desviación estándar para arriba serían 2 por 5, 10, entonces el próximo valor de la variable sería 70 para arriba y para abajo sería 50. Entonces la distribución normal me estaría asegurando que casi el 95% de los alumnos debería pesar entre 50 y 70 kilogramos. Y si yo tengo una distribución normal,
según esta regla, el 99% de los alumnos prácticamente pesaría entre 45 kilogramos y 75 kilogramos según esta regla, porque sería 3 unidades de desviación estándar para arriba del promedio, 3 unidades de desviación estándar para abajo del promedio. Bueno, esa interpretación me la da la distribución normal. Cuando veamos distribución normal, seguramente vamos a volver a estos valores. Pero para que se den una idea de qué significan estos porcentajes que están viendo allí. ¿Está claro? Bien, otra medida bastante útil de variación, a ver si hay alguna pregunta. Bueno, aparentemente no hay preguntas, vamos bien con los temas. Otra medida de dispersión es el coeficiente de variación. Fíjense que yo podría tener dos grupos de alumnos. Supongamos el grupo de ustedes, le estaba analizando recién el peso promedio, 60 kilogramos, desviaciones estándar en kilogramos, 5 kilogramos. ¿Sí? Y resulta que al otro grupo, al curso, no sé, de la tarde, en vez de estudiarle el peso, le estoy estudiando la altura. Entonces el peso, la altura promedio me da 1,70 m, y la desviación estándar me da 0,50 metros, 0,30 metros. Entonces, son dos grupos y en los cuales estoy trabajando, inclusive con unidades de medida diferentes. En uno estoy trabajando con kilos y en otro con altura, con metros. ¿Sí? Y yo les pregunto a ustedes, ¿cuál de los dos grupos es más homogéneo? ¿Qué significa que sea más homogéneo? Significa que los datos están más concentrados alrededor del promedio. Es decir, que tengan poca dispersión. Cuando la dispersión crece, los datos están más alejados del promedio y se dice que los datos están son más heterogéneos. Entonces el grupo va a ser más homogéneo cuando los datos estén bien agrupaditos. Entonces muchas veces no pueden decirme o contestarme eso solamente conociendo la desviación estándar de cada grupo. ¿Sí? Porque yo podría tener que la desviación estándar en un grupo sea de 1,70 metros y en el otro sea de 0,50 kilogramos. No tiene nada que ver una unidad con la otra. Entonces, sobre todo cuando son diferentes unidades, es muy aplicable el coeficiente de variación. ¿Sí? Entonces me ayuda a ver la variación en los grupos. Entonces yo le calculo el coeficiente a un grupo, le calculo el coeficiente al otro grupo, y el coeficiente que tenga un valor más chico me va a dar qué grupo es más homogéneo o menos homogéneo. Fíjense que el coeficiente se calcula con la desviación estándar y con la media aritmética. Entonces, conociendo la desviación, conociendo la media, yo puedo calcular este coeficiente y usarlo como una medida más de dispersión. Sobre todo cuando quiero comparar. No necesariamente tienen que ser diferentes unidades, ¿no? Porque yo podría estar trabajando, a ver, con la edad, y estoy trabajando con un grupo del primario, y un grupo del secundario, o un grupo de la universidad. Entonces, obviamente, la unidad de medida es la misma, es la edad en años, pero son dos grupos que no son directamente comparables, porque seguramente en el caso del primario el promedio va a ser muy bajo, y en el caso del universitario el promedio va a dar mucho más elevado, ¿sí? Entonces no se puede hacer una comparación directamente con la desviación de cada grupo. Yo no podría sacar la desviación de un grupo, me da 2,2, la desviación del otro grupo me da 4, entonces como la del primero me dio más chico, yo digo tiene menor dispersión. Yo podría comparar directamente dos grupos con las desviaciones estándar, sí y solo sí, si los dos grupos tienen la misma media. Si los dos grupos tienen la misma media, yo podría comparar los dos grupos con las desviaciones estándar únicamente. Pero si no tienen la misma media, no puedo usar la desviación estándar para comparar. Entonces ahí aparece este coeficiente que es muy útil, ¿sí? Entonces siempre que tengan que comparar dos o más grupos, bueno, tengan en cuenta este coeficiente que lo pueden aprovechar. Obviamente que mientras el coeficiente está más cerca de 0, cuando el valor numérico está más cerca de 0, significa que hay menor dispersión.
Si el coeficiente crece, significa que hay mayor dispersión. Algunos software lo calculan, pero nada más que a veces lo da en términos de porcentaje, o sea que lo pasa a porcentaje. Por ejemplo, en este caso, fíjense que en el primer grupo me da 0,12. Bueno, en algunos software, en vez de decir 0,12, dice 12%. ¿Sí? El otro grupo, el coeficiente da 0,09, bueno, en el software diría 9%. De cualquier manera, la interpretación es esa. Mientras más chico sea el coeficiente, menor dispersión habrá en ese grupo de datos, con lo cual es más homogéneo ese grupo. ¿Está claro? Es una medida de dispersión. Bueno, si el Excel no tiene la función que calcula el coeficiente, podrían aplicar una fórmula con el cociente de la función que calcula el promedio y la función que calcula la desviación estándar. Ya que estamos con el Excel, les recuerdo que hemos visto varias varianzas. Hemos visto varianza poblacional, recuerden, y hemos visto varianza muestral. Y hemos visto desviación estándar poblacional, y hemos visto desviación estándar muestral. Bueno, por ejemplo, el Excel tiene para cada una función específica. La var P se llama la varianza poblacional, var solo calcula la varianza de una muestra, desbest calcula la desviación estándar poblacional, desbest es la función que calcula la desviación de una muestra. Es decir, para cada una de estas medidas tiene su función específica el Excel, ¿sí? Algunos otros software también. Bueno, estamos terminando las medidas de dispersión. Hemos visto la de posición y pasemos a las medidas que nos faltan, ¿sí? Si no hay dudas, pasamos a nuevas medidas. ¿Hay alguna pregunta con la de dispersión? ¿Algo para aclarar? ¿Se entiende hasta ahora todo? ¿Vamos bien? Vamos bien, profe. Sí, profe, se entiende. Bueno, para terminar, medidas de posición, medidas de variación o dispersión, y las últimas medidas se suelen agrupar como medidas de forma, y las medidas de forma son lo que corresponde a medida de asimetría y a medida de puntiagudez, ¿sí? Acá directamente la vemos como medida de asimetría, pero les aviso que en algunos lugares por ahí la categoría se llama medidas de forma, y esas medidas de forma estarían divididas en dos, en asimetría y en puntiagudez. Bueno, nosotros ahora pasamos a ver directamente la simetría de una distribución. Para ello va a haber un coeficiente que vamos a calcular, ¿sí? Pero ¿qué tiene que ver con la simetría? Bueno, una distribución era simétrica en cuanto a sus medidas de posición coincidían. Fíjense en la gráfica que están viendo al medio. En la gráfica del medio, la media, la mediana y la moda coinciden en el mismo valor. Entonces, si numéricamente las medias coinciden en las medidas coinciden en su valor, las medidas de posición, las tres medidas coinciden, la distribución es totalmente simétrica, ¿sí? Que tendría esa forma que están viendo al medio. Y bueno, más adelante cuando veamos distribución normal, van a ver que esa es la gráfica de la distribución normal. ¿Qué significa la simetría? Bueno, que es como un espejo, ¿no? Fíjense que a la derecha de la media existe supuestamente la misma frecuencia que a la izquierda de la media, por eso la altura de la curva es igual en ambos lados, ¿no? Eso significaría que la distribución es totalmente simétrica, ¿sí? Ahora, como normalmente no suelen coincidir las tres medidas, la distribución puede ser asimétrica para un lado o asimétrica para el otro lado. Entonces, de acuerdo a la posición que ocupan las medidas de posición, va a ser asimétrica hacia la izquierda o asimétrica negativa, se la llama hacia la izquierda o negativa, o la última gráfica que tienen a la derecha, la distribución sería asimétrica positiva o hacia la derecha, ¿sí? Entonces, de acuerdo a la posición, va a ser una forma u otra. Bueno, el coeficiente la calcula la simetría con un valor numérico. Si el valor me da 0, significa que la distribución es simétrica, y si el valor me da mayor a 0, significa que la distribución es asimétrica positiva o a derecha, y si el coeficiente da menor a 0, quiere decir que la distribución es asimétrica negativa o a izquierda. Bueno, hay coeficientes que usan la media y la moda, como el que están viendo,
O sea, hacen la diferencia entre la media y la moda y la dividen por la deviación estándar. Entonces me va a dar un valor numérico el coeficiente y verán si le da 0, o si le da mayor a 0, o le da menor a 0, ahí interpretarán. ¿Sí? Obviamente que va a dar 0 cuando la media y la moda sean iguales. Si la media y la moda son iguales, va a dar 0. Si no, no va a dar 0. Bueno, este coeficiente de Pearson, hay otros que usan la mediana en vez de la moda. Fíjense que ahí tienen otro coeficiente que usa la diferencia entre la media y la mediana y la multiplica por 3 y luego la divide por las deviaciones estándar. Bueno, acá hay un ejemplo con ese coeficiente. Fíjense que en el ejemplo, obviamente habría que calcular la media, habría que calcular la mediana, habría que calcular la deviación estándar. En un ejercicio, en un caso real, ustedes seguramente esas medidas ya la deberían haber calculado, seguramente. Bueno, entonces podrían aplicar esos valores y aplicar este coeficiente, con lo cual llegamos a un coeficiente de 0,11, que significa que la distribución es asimétrica, positiva o hacia la derecha. Ahora, ustedes tienen que saber interpretar el valor, no solamente calcularlo. Porque si ustedes lo calculan y le da 0,11 y no entienden qué significa ese valor, y no me sirve demasiado, ¿no? Bueno, lo que me está queriendo decir, fíjense, a ver, vayamos a la gráfica, ¿sí? Para tratar de que entiendan el ejemplo. A ver, si yo tengo una empresa típica argentina, donde hay muchos empleados, y estamos analizando el salario. O sea, en estos gráficos, recuerden que son gráficos de doble eje, que en el eje vertical uno suele tener la frecuencia. Imagínense que esto fuera un histograma, en vez del grafiquito en forma de curva que están viendo allí, fuera un histograma, ¿no? Imagínense el gráfico del medio. El gráfico del medio, cuando la distribución es simétrica, en un histograma, ¿qué significaría? Que en las clases centrales del histograma, en los intervalos centrales, yo tendría la mayor frecuencia. O sea, las columnas más altas del histograma, de la barra, estarían ahí al medio, y para los costados, o sea, para las otras clases de los costados, iría bajando la frecuencia, o sea, iría bajando la altura de la columna o de la barra. Eso sería un histograma, ¿no? Bueno, en los gráficos de la derecha y de la izquierda sería algo similar, ¿no? Ahora, volvamos al ejemplo que le estoy proponiendo. Una empresa argentina donde hay muchos empleados y estoy estudiando el salario. El salario obviamente va en el eje horizontal. La variable va en el eje horizontal. En el caso típico de las empresas argentinas, ¿se correspondería a cuál de los tres gráficos? ¿Qué creen ustedes? ¿Al gráfico de la izquierda, al del medio o al de la derecha? Si analizamos los salarios. El de la derecha. Bien, seguramente el de la derecha, porque en las empresas argentinas, seguramente, típicamente, hay muchos salarios bajos. Entonces es lógico que la moda esté en un valor bajo de la variable. O sea, en el eje horizontal, el valor bajo de la variable está a la izquierda, ¿no? Entonces fíjense que en ese gráfico estaría representando que habría muchos salarios bajos. ¿Sí? Entonces, eso es lo que tienen que interpretar cuando es asimétrica para un lado o para el otro, ¿sí? Interpretarlo de esa manera. A ver, ojalá que a la hora de evaluar el parcial, en el curso se dé una situación como el gráfico de la izquierda, donde haya muchas notas altas. Entonces, si se fijan, la moda está bien corrida para arriba, para los valores altos de la variable. Seguramente ahí la moda me estaría indicando de que hay muchos, no sé, muchos 8, por ejemplo. Entonces la mediana está más al medio, el promedio está más a la izquierda, pero yo tengo muchos valores altos de la variable, entonces la distribución pasa a ser hacia la izquierda o asimétrica hacia la izquierda o negativa. Entonces eso es lo que tienen que tratar de interpretar ustedes en el caso práctico, más allá de cómo calculan el numerito, ¿no? Bueno, eso en cuanto a la simetría. Hay un coeficiente que es mucho más exacto, que es más preciso, y se lo llama coeficiente de simetría de Fisher. ¿Sí? Es más preciso que este de Pearson. Y muchos software lo suelen utilizar seguramente. El coeficiente de simetría de Fisher es más exacto, pero obviamente que es más engorroso el cálculo, ¿no?
fíjense que en el numerador usa una sumatoria de desviaciones al cubo respecto de la media. Es decir, lo mismo que usa la varianza, nada que en vez de ser el cuadrado, es el cubo. O sea, el numerador son sumatorias de desviaciones al cubo. Bueno, por supuesto que en el denominador va dividido el tamaño de la muestra por las desviaciones estándar elevadas al cubo. Obviamente que el cálculo es más engorroso, pero da un valor de coeficiente más preciso. Bueno, fíjense que ahí tiene un ejemplo, obviamente con los cálculos ya hechos, pero a ver, si tuviéramos que calcular cada desvío, imagínense que ustedes deberían hacer lo siguiente. Tomar un valor de la variable, primero 8,2, restarlo de la media, que es 8,70. Eso me va a dar un desvío. A ese desvío elevarlo al cubo. A ir haciendo eso con cada valor de la variable. Y luego sumar todos los desvíos eso al cubo. Entonces es más engorroso el cálculo, ¿no? Pero bueno, si los valores no son tantos, podrían trabajar manualmente de esta manera. Obviamente con un software aplicarán el coeficiente que tenga o la función que tenga el software, ¿no? El Excel, por ejemplo, tiene una función que calcula la simetría, entonces seguramente cuando hagan el trabajo aplicarán el coeficiente con la función que sea del Excel, ¿no? Pero bueno, manualmente, en forma precisa, deberían saber calcularlo de esta manera. ¿Está claro? Entonces este sería el de Fisher. Para las medidas de kurtosis, recién dijimos asimetría y ahora kurtosis. Las dos tienen que ver con la forma, ¿no? Para las medidas de kurtosis también hay un coeficiente llamado de Fisher, también llamado de Fisher, y que si se fijan, usa sumatoria de desviaciones, pero a la cuarta. O sea, yo tendría que sacar cada desvío respecto a la media e irlo elevando a la cuarta. Por supuesto que luego dividen por la desviación a la cuarta, menos 3, y me va a dar un coeficiente que según el valor numérico, que también podrá ser 0, podrá ser mayor a 0 o podrá ser menor a 0. Entonces, según ese valor numérico, la forma de la distribución va a ser mesocúrtica, leptocúrtica o platicúrtica. Y acá vemos esas formas. Fíjense en la gráfica. En las tres distribuciones, la distribución es simétrica. Si se fijan, es simétrica en los tres casos. Pero una curva es más puntiaguda que otra. Por eso estas medidas se las conocen como medidas de puntiagudez o kurtosis. Es decir, tiene que ver con qué tan puntiaguda es una curva, con qué velocidad baja la curva de la distribución. Entonces, más puntiaguda, menos puntiaguda, bueno, eso nos habla la kurtosis. Entonces, si es poco puntiaguda, fíjense que toma la forma platicúrtica que tienen a la derecha. ¿Cuándo va a suceder esto? Bueno, evidentemente a nivel coeficiente, cuando el coeficiente sea menor a 0. Fíjense que numéricamente, si es menor a 0, la distribución va a ser platicúrtica y tendría una forma parecida a la que están viendo a la derecha. Piensen que en un histograma, volvemos al histograma, bueno, en las clases centrales tendría las mayores alturas no tan pronunciadas y hacia los costados bajaría la altura de cada barra, ¿no? Suavemente. Entonces, en este tipo de distribución, si se fijan, en el eje horizontal va la variable, entonces los valores de la variable estarían bastante dispersos respecto del valor promedio, respecto a la media. O sea, fíjense en que la curva se va expandiendo hacia los costados, eso quiere decir que hay poca concentración alrededor del promedio. Ahora, si vamos a la curva de la izquierda, es totalmente contrario, es decir, la distribución es simétrica, pero es mucho más puntiaguda. Al ser mucho más puntiaguda, seguramente el coeficiente numérico me dio mayor a 0, por eso la distribución es leptocúrtica. ¿Y qué significa que sea leptocúrtica? Que los valores estarían muy concentrados alrededor del promedio, estarían cerquita del promedio, por eso es que la forma de la curva es más puntiaguda, están concentraditos alrededor del promedio. Obviamente con un histograma pasaría eso, ¿no? En las clases centrales seguramente tendría la mayoría de los valores
y en los intervalos que están hacia los costados tendría pocos valores. Entonces viene agrupaditos al medio. A ver, un ejemplo de esta situación sería, si la nota promedio me da 6, y la mayoría de los alumnos sacó 7, 5, ¿sí? Entonces, obviamente la mayoría de los valores están cerquita del promedio. Entonces me daría esta forma. Ahora, si yo tengo el promedio de 6, pero tengo muchos alumnos que sacaron 2, muchos alumnos que sacaron 9, obviamente el promedio me va a dar 6, pero los valores van a estar más dispersos. Bueno, seguramente se daría la forma de la curva platicúrtica. Y la curva del medio significa una moderada dispersión, una moderada concentración de valores alrededor del promedio. Cuando veamos la distribución normal, capítulo más adelante, ¿sí?, van a ver que la distribución normal es una distribución simétrica y mesocúrtica. O sea, tiene esta forma, esta gráfica, que se la conoce como campana de Gauss, ¿sí? Entonces, fíjense que en la curva mesocúrtica se podría decir que hay una moderada concentración de valores alrededor del promedio. En la leptocúrtica hay mucha concentración de valores alrededor del promedio, y en la platicúrtica hay poca concentración alrededor del promedio. Bueno, esa sería la interpretación, viendo la gráfica, viendo un histograma, o calculando el coeficiente. ¿Se entiende? ¿Queda claro? ¿Alguna pregunta? ¿Se entendió? Sí, profe, se entendió. Sí, profe. ¿Se entiende? Bueno, si se entiende. Bueno, acá tiene un ejemplo con este coeficiente de Fisher. Obviamente tendrán que sacar cada desvío, luego la cuarta y así, ¿no? Ya es un poco engorroso el cálculo. Bueno, ustedes en el Excel seguramente se van a olvidar de eso. Bueno, acabamos de terminar todo lo que es la parte descriptiva de la materia. Lo que ustedes, si puedo ir, ya que estoy en la página de la universidad. No, a la unidad virtual. A ver, a la unidad virtual. Vamos a entrar. Recuerden, por favor, de trabajar en la web, de estar matriculado acá en la web para trabajar ustedes y trabajar con lo que yo publico y con los foros, ¿no? Yo ahora no he visto que participen en foros, que hagan consultas, para eso están los foros, ¿no? Para hacer consultas y no pasarme la consulta al correo, ¿sí? Las consultas me las hacen por acá. ¿Vamos? Entran acá, generan la pregunta, que le puede servir a otros compañeros, y bueno, se contesta si hay duda, en el tema que sea. Están distribuidos por los temas que hemos ido viendo. Todo esto comprende la unidad 1 del programa nuestro. Nada más que yo la unidad 1, digamos, la vi por separadita, ¿no? Conceptos básicos por un lado, luego organización y presentación de datos, y por último descripción de datos. Todo esto comprende lo que se llama estadística descriptiva, que es lo que va a abarcar la primera parte del parcial. Y si voy a la modalidad académica de la materia, que también deben conocerla, según el cronograma tentativo, estamos bien con los tiempos. Fíjense que el parcial, la primera parte, está prevista para que sea entregado la primera semana de mayo. Acá me preguntan, nos comunicaron que el 18 de abril empezamos presencial con su materia también. Bueno, si empiezan la semana del 18, como dice la circular que han enviado, obviamente sería para toda la materia de segundo nivel, tengo entendido. O sea, incluye la nuestra, ¿sí? No es que yo pueda optar. O sea, si la facultad lo decide, presencial, ¿sí?
Lo que no quiere profe, decir... porque nos habían dicho que a veces dependía de cada cátedra, digamos, por eso preguntábamos. Mire, yo la verdad tengo entendido, bueno, sí, puede ser, a ver, eh, la verdad que hay cosas de la facultad y no se entienden algunas ordenanzas y son confusas y según la circular que yo recibí, es que se está organizando para que la semana del 18 en principio empezaría las clases presenciales del segundo nivel. Ahora, si sacan esa circular de esa forma, es porque supone que empezaría todo el segundo nivel. Hoy en día ya está tercer año, cuarto año y quinto año con clase presencial. A nosotros nos habían dicho que hasta fin de abril, primero y segundo año, iba a ser virtual, y de mayo en adelante iba a ser presencial. Bueno, ya estamos llegando a fin de abril, supuestamente con esa fecha que han propuesto, y arrancaría segundo año presencial. Ahora, usted me dice, eso va a depender de la cátedra. Podrá ser. En mi caso, si arrancan presenciales, yo arranco presencial. ¿Sí? Si me dan, digamos, si la cátedra, y escuchen bien lo que yo le digo, ¿no? Si la cátedra tendríamos la autonomía para decidir qué hacer, yo por ahí diría las clases teóricas podrían seguir siendo virtuales y las clases prácticas las hacemos presenciales. Lo que pasa es que ahí dependerían ya también de la otra materia, porque yo podría decirle, bueno, seguimos dando virtual de 10:30 a 13, pero en la primera materia, ¿qué es lo que hace? Si hace presencial, ustedes van a estar en la facultad, con lo cual no podrían hacer mi clase virtual. ¿Está claro? Entonces ahí ya hay contradicciones o problemas con las materias, con qué hace cada materia. Algunas clases pueden seguir siendo virtuales, otras no, y bueno, surgiría toda una problemática allí, ¿no? Si yo voy a dar una clase presencial en la facultad, voy a estar en la facultad, no voy a estar acá, o sea que no voy a poder prever dar en formato virtual al otro grupo. Entonces se crea toda una problemática que habrá que ver cómo la resuelve. Yo en principio, si se vuelve a la presencialidad, y bueno, se haría presencial todas las clases, supongo. A no ser que se pueda seguir trabajando en forma virtual y arreglaríamos si se puede, si se permite, si se le da autonomía a la cátedra para que lo haga. En principio, esperemos a ver qué pasa. Si se decide volver, bueno, volvemos y después veremos. ¿Está claro? De cualquier manera, por más que se vuelva a la presencialidad, la primera parte del parcial va a ser virtual, o sea, ustedes van a hacer un trabajo en grupo, en su casa, con su grupo, se organizarán ustedes en forma presencial, se organizarán ustedes, trabajarán en forma virtual bajo Zoom, como quieran ustedes, hará un trabajo el equipo, y ese trabajo me lo tienen que enviar la primera semana de mayo, como está previsto ahí. Fíjense que acá está puesto la fecha del día lunes, ¿no? Recuerden que ustedes tienen clase los jueves, o sea, no es que el 2 de mayo me lo van a tener que entregar, me lo van a tener que entregar esa semana del 2 de mayo. En el caso de ustedes se haría seguramente ese jueves, ¿sí? ¿Claro? O sea, el cronograma acá tentativo está puesto con la fecha de comienzo de semana, ¿sí? Entonces, recién la alumna decía la semana del 18. Bueno, la semana del 18 está previsto empezar clases presenciales. Bueno, ustedes en el caso nuestro sería el jueves de esa semana, ¿sí? Vamos bien con los tiempos, si se fijan. O sea, ustedes hoy han terminado toda medida descriptiva. Obviamente que, como siempre les digo, ¿no? Aquellos alumnos que tengan el material de estudio pueden aprovechar el material de estudio para practicar, para estudiarlo bien, para hacer ejercicios, para ver el Excel. O sea, todo está en el material de estudio. Aquellos alumnos que opten por no tener el material de estudio, bueno, podrán usar bibliografías complementarias para consultar, para ver, para ejercitar. Lo que sí, ya vayan sabiendo que nosotros seguimos avanzando con los temas. ¿Sí? Yo ya luego empiezo con probabilidad, seguimos avanzando, fíjense que después viene modelos de probabilidad, distribuciones de probabilidad, y por allá por la primera semana de junio, completamos el primer parcial con la segunda parte que ya sería individual. ¿Sí? Ahí ya le agregamos toda la parte de probabilidad.
Entonces, el parcial lleva dos partes. Una parte en equipo, fundamentalmente con el trabajo que hayan elegido, que lo harán seguramente procesado con el Excel, y otra individual, que ya va a ser seguramente en forma presencial, en aula, con estos agregados de nuevos temas. ¿Está claro? Y ahí va a surgir la primera nota. ¿Preguntas al respecto? ¿Queda claro? Profe, o sea que la primera unidad que hacemos del trabajo práctico, después entraría el parcial que es individual o ya no. Puede llegar a ir algún concepto de alguno de los temas. Obviamente, seguramente no lo voy a hacer ver todo de nuevo, pero por ahí podría ser algún concepto individual de la primera parte, para asegurarme de que cada alumno también esté trabajando en equipo, ¿no? Porque, a ver, al presentarse en equipo, yo no estoy controlando si realmente los 5 están trabajando, si uno hace todo el trabajo y los otros miran, o sea, no estoy controlando eso. Bueno, después sí va a ser individual, y bueno, podría agregar algún temita individual de la primera parte también, para un mejor control. No se olviden que ustedes tienen aprobación directa de la materia. Entonces, a través de los parciales pueden aprobar directamente la materia, con lo cual uno se tiene que asegurar que se supone que cada alumno que va a aprobar directamente la materia maneja contenidos teóricos, contenidos prácticos de toda la asignatura. ¿Está claro? Perfecto, profe, gracias. A ver si hay alguna pregunta. No, en principio los otros parciales no está previsto que sean con Excel, ¿sí? Si bien el Excel se puede seguir aplicando a varios temas de la materia, veremos, pero no está previsto, pero bueno, veremos más adelante. Por ahí en algún caso se podría aplicar, pero bueno, ya veremos. Seguramente van a ser presenciales en aula, y bueno, generalmente son en formato manual, ¿no? Como siempre se tuvo acostumbrado. Hojita, papel, cálculos y trabajar. Bueno, esto en cuanto al cronograma tentativo, que lo vamos a seguir respetando. Vayan previendo que, como dice la circular, la semana del 18 volvemos a la presencialidad, ¿sí? Así que vayan pensando en eso. ¿Qué materia tienen los jueves antes de la mía? Análisis práctico. ¿Y qué les ha dicho el profesor al respecto? ¿Algo? No, no dijo nada, creo. Pero seguramente lo va a hacer presencial, me parece. ¿Lo va a hacer presencial? Suponemos que sí, no sé. Bueno, yo creo que sí. Aparte, imagínense de que uno eligiera presencial y el otro no, sería problemático. Sí. Porque, a ver, si yo me fuera a dar clase de la facultad a un grupo, yo doy clase con otros grupos, no solamente con ustedes. Yo soy profe de estadística de la carrera industrial, también soy profe de estadística de la carrera de sistema, y en sistema tengo 4 cursos, en este semestre tengo 4 cursos, más los 2 cursos que tengo de industrial, más profe de otra materia que es pensamiento sistémico. Entonces, bueno, coordinar todo eso sería problemático. Entonces es casi imposible que uno pueda dar una clase virtual desde la casa a irse a la facultad, luego a dar clase presencial a otra materia. Todo problemático. Imagínense, yo estoy casi, no sé, a 30 kilómetros de la facultad. Entonces, es muy improbable que suceda eso. Entonces, si se decide dar presencial, seguramente va a ser presencial para casi todo. Obviamente que seguramente podrá seguir trabajando en forma virtual con ciertas cosas, ciertas actividades, ciertas herramientas. Obviamente que sí, eso se puede seguir haciendo. Pero lo que sí, ya está tomada la medida que todos los parciales y todos los exámenes van a ser presenciales. Por más que siga habiendo clase virtual, los exámenes y los parciales son presenciales. Supongamos que yo hubiera decidido tomar el parcial ahora este mes, tendría que haber sido presencial. Eso ya está fijado de principio de año. Tendría que haber sido presencial. ¿Qué pasa? Yo lo voy a tomar virtual porque va a ser una parte del parcial. Pero el parcial debería ser presencial. Yo lo sigo dejando virtual porque es una parte nomás. La otra parte ya va a ser presencial, o sea que no estoy incumpliendo lo que dice la normativa. O sea, el primer parcial se va a finalizar allá en junio. En junio va a ser presencial. Con una parte que ya han hecho en grupo. ¿Está claro? Es la única diferencia.
Pero si decidiera tomar el parcial completo ahora, debería ser presencial por mes, por más que estemos trabajando en forma virtual. Ya los parciales es obligatorio que sea presencial. Veremos si la entrega es por V, lo más probable que sea por V, le genere una actividad y les ponga la consigna y ustedes tengan que mandar el archivo definitivo por la misma consigna, por la misma actividad, ¿no? Entonces lo más probable es que sea por V, que por ahí no necesariamente el mismo alumno, los 5 alumnos del grupo tengan que mandar todos los archivos, sino que a lo mejor uno del grupo mande el archivo que representa a todos. ¿Claro? Eso podría llegar a suceder, pero lo más probable es que sea por V. Van a tener el tiempo para trabajarlo, seguramente ya la semana que viene es muy probable que les ponga la consigna para que ya lo puedan empezar a trabajar. Piensen seguramente en algún tipo de investigación que les pueda interesar de algún tema en particular, porque seguramente van a tener que recolectar datos y luego esos datos procesarlos, ¿sí? Entonces piensen seguramente en la ayuda de alguna herramienta para recolectar datos, como podría ser un cuestionario. Entonces a través de un cuestionario recolectan los datos que luego van a usar para procesar los datos con el Excel. Y vayan pensando que los datos que va a interesar seguramente es que tengan varias variables, alguna variable de tipo discreta, alguna de tipo continua, para trabajar con intervalos, con clases, alguna variable de tipo cualitativa, es decir, debería haber seguramente los 3 tipos de variables. Entonces, bueno, uno va a recolectar datos referidos a esas variables en cierta población o en cierta muestra que ustedes hayan elegido y en cierta temática que ustedes hayan elegido. Bueno, eso va a estar en la consigna. Probablemente ya la semana que viene lo tengan. Así que van a tener casi 3 semanas prácticamente para hacer esta parte, ¿no? Tiempo suficiente. Entonces es importante que vayan estudiando, que vayan viendo, que vayan practicando, que vayan haciendo ejercicios, que vayan viendo procedimientos, que vayan viendo tablas, gráficos, toda la parte descriptiva. Bueno, si no hay preguntas y no hay ninguna inquietud, los puedo ir liberando, ¿sí? Que tengan buena semana. El que tenga alguna pregunta, abre el micrófono y pregunte nomás. Chao, profe, buena semana. Gracias. Chao, profesor. Gracias. Chao, profe, gracias. Gracias.